buenos días a todas y a todos. Es un placer para mí moderar esta mesa titulada Críticas y resistencias feministas en los estudios literarios. Tengo que empezar por disculpar la presencia de Lavinia Dragota, que desafortunadamente no podrá asistir hoy por motivos laborales. Así lo ha comunicado ella misma. Excusamos pues su presencia y sentimos no poder contar con ella. Vamos a iniciar esta mesa redonda con la ponencia de Alberto García Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid. Él es doctorando de Estudios Feministas y de Género por la Universidad Complutense. Su interés viene desde sus estudios en filología inglesa y concretamente desde la rama de los estudios literarios. Tras licenciarse en 2012, cursó un máster en estudios literarios modernistas y postmodernistas, English Studies, Writing in the Modern Age, en la Universidad Queen Mary de Londres, en 2014. Sus líneas de investigación son los estudios literarios modernistas, concretamente Virginia Woolf, proyecciones de Virginia Woolf en otras autoras y autores, literatura de mujeres negras y estudios feministas y queer. Se dedica también al ámbito educativo como profesor de inglés y ha cursado el máster de formación de profesorado 2016 en la especialidad de inglés. Vamos a escuchar a Alberto García Madrid con una ponencia titulada Performatividad de género en Orlando, Judith Butler y Virginia Woolf. Muchas gracias. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí con todas vosotras y vosotros y poder abrir este debate y poder hablar sobre todo de Virginia Woolf. Voy a hablar de la novela de Orlando, no sé si la habéis leído, y también el tema que yo quiero tratar es la transformación del género a través de Virginia Woolf y de la protagonista de esta novela. Bueno, pues para empezar, quiero destacar que el género no se puede definir como un aspecto rígido, para empezar, quiero hablar que el género no se puede definir como un aspecto rígido, un aspecto estático, un aspecto que no tiene movimiento, y a través de la historia y de la literatura hemos visto cómo la masculinidad y la feminidad han ido cambiando y han ido modificándose y adaptándose pues, a las nuevas realidades sociopolíticas e históricas. En Virginia Woolf, por ejemplo, que vivió a finales de la época victoriana y hasta el principio de los años 40, vemos que es una mujer que ha ido transformando esa realidad del concepto que se tenían las mujeres y a través de su literatura y de todos sus ensayos y de toda su actividad como mujer feminista. El interés aquí principal para mi comunicación es el personaje de ficción, cómo representa este cambio y más concretamente sería Orlando, la protagonista de esta novela. Si no habréis leído la novela, lo comento brevemente. La protagonista empieza siendo un hombre, Orlando, en la época isabelina, y a mitad de su camino se convierte en mujer. Y es ahí cuando empieza a darse cuenta de la realidad que es realmente ser una mujer, pero va muchísimo más allá. Yo quiero destacar aquí hoy el aspecto de la lesbiana masculina y cómo Orlando representa a esta mujer. Hemos visto que Orlando, al cambiar de sexo, no solamente representa este aspecto, representa al transexual, representa al transgénero, representa a la lesbiana femenina y también a la masculina, pero creo que es importante ver en consonancia con el tema que es la transformación de género, cómo la lesbiana masculina representa ese cambio, esa transformación de género desde una feminidad hasta una masculinidad. Primero me gustaría destacar las investigaciones sobre Judith Butler en cuanto al tema de género.
querría destacar, por ejemplo, que en El género en disputa, obra publicada en el año 1990, ella, entre otras cosas, pero destaca que el género es un aspecto, una categoría que siempre está en cambio y en movimiento. Por ejemplo, cito, ella escribe que el género no siempre se constituye de forma coherente o consistente en contextos históricos distintos y se entrecruza con modalidades raciales, de clase, étnicas, sexuales y regionales de identidades exclusivamente constituidas. Así es imposible separar el género de las intersecciones políticas y culturales en las que constantemente se produce y se mantiene. Esta idea de género maleable, de género que cambia, también la trata Butler en su posterior obra Deshacer el género, de 2004, en la que también ilustra que los individuos dependen de las instituciones sociales para poder determinar por sí mismos qué cuerpo y qué género tienen. Y además, cito, esta autodeterminación se convierte en un concepto plausible únicamente en el contexto de un mundo social que apoya y posibilita la capacidad de ejercitar la agencia. Solo se determina el propio sentido del género en la medida en que las normas sociales existen para apoyar y posibilitar aquel acto de reclamar el género para uno mismo. De esta forma, para tomar posesión de sí mismo, el yo debe ser desposeído en la sociedad. Orlando, la protagonista de la novela, pone de manifiesto que la transgresión de las barreras de género hace de este concepto una categoría, como ya he mencionado, que cambia, que está en constante transformación y que evoluciona. Además, el escenario de la novela, como he mencionado antes, empieza en la época isabelina y va pasando por distintos momentos históricos hasta el año 1928, que es cuando acaba, que es el año en el que se publicó esta misma novela. Esta novela ofrecería el género como un conjunto de reglas que moldean a los cuerpos sexuados dependiendo de la contextualización de cada momento histórico y sociocultural. Por ejemplo, esto es representado en la novela, vemos cómo Virginia Woolf destaca la diferencia que hay entre la sociedad turca, primeramente con la sociedad británica, porque cuando Orlando sufre su cambio de sexo, al principio ella manifiesta que se puede seguir poniendo los mismos pantalones, las mismas bombachas turcas, porque realmente eran llevadas por hombres y por mujeres. Esta diferencia entre la sociedad occidental inglesa y la sociedad exótica llega a ser mucho más visible con la comunidad gitana. Orlando, tras su cambio de sexo, antes de volver a Inglaterra, decide irse a vivir con una comunidad gitana. Y ahí, a través de la vestimenta y a través de otros aspectos, vemos que no hay diferencia real entre lo que hacen los hombres y lo que hacen las mujeres. Este cambio se da, sin embargo, cuando ya Orlando decide volver a Inglaterra y se embarca de camino de vuelta a Londres. Aquí es cuando ella ya afirma que se da cuenta que nunca había considerado realmente lo que es su sexo y precisamente porque en la comunidad gitana y en la comunidad turca esas diferencias no habían sido tan grandes. Y aquí es cuando comienza una feminización del cuerpo de Orlando. Vemos como, en varios ejemplos a través de la novela, vemos como ella pues, empieza a manifestar pues, que tiene que hacer cosas mujeres, que tiene que pues, arreglarse el pelo. Por ejemplo, también quiero destacar que esto tiene consonancia con los estudios de Judith Butler, por ejemplo, porque ella habla sobre el sexo binario y los cuerpos sexuados, es decir, un cuerpo femenino tiene que ser femenino y un cuerpo de hombre, un cuerpo masculino, está obligado a seguir esa masculinidad. Al principio parece ser que la novela de Woolf refuerza este binario femenino y masculino, pero sin embargo se sufre una masculinización del cuerpo de Orlando cuando, por ejemplo, decide empezarse a vestir de hombre. Hay un ejemplo que es un encuentro con una prostituta en la que ella decide pues, salir vestida de hombre y realmente al final pues, decide revelar su identidad y la prostituta no parece estar asustada y parece realmente estar atraída por ella.
ese es otro aspecto que Virginia Woolf destaca en la novela, que es que precisamente los cuerpos andróginos o esta apariencia ambigua parece desatar más deseabilidad y más atracción por parte del resto de los personajes más que un rechazo. Y luego, para terminar, pues también me gustaría destacar que esta transformación de una lesbiana femenina, primero a través de una feminización del cuerpo de mujer de Orlando, más luego una masculinización, nos podría plantear distintas cuestiones que estarían en consonancia con problemas que podríamos tener hoy en día. Una de estas cuestiones que quiero contaros sería entre la relación de corporalidad y género, hacen estas normas restrictivas de género que todas aquellas personas que no se sientan identificadas con su propio cuerpo lleguen a modificarlo. ¿Qué panorama en cuanto a la modificación corporal nos encontraríamos si finalmente estas barreras se rompiesen? Hemos visto que Orlando, su cambio de sexo no es voluntario, ocurre, es una novela de ficción, ocurre sin pensarlo, y ella está sometida a esa feminización. Pero sin embargo, cuando ella quiere masculinizar porque no se siente del todo identificada con el modelo femenino, ahí ya empieza a haber un cambio en su cuerpo a través de la vestimenta. Obviamente en esa época pues no habría ni ningún tratamiento hormonal ni ninguna cirugía. Entonces esta sería la cuestión que podría plantear Orlando, que sería la siguiente: ¿seguiríamos atendiendo a la modificación corporal si los estereotipos de género se desligasen finalmente de los cuerpos sexuados o no? ¿O es realmente la corporalidad realmente inseparable del género? ¿Es esta modificación corporal obligatoria? Y estos serían los interrogantes que podrían plantear Orlando y Virginia Woolf, aunque fue una novela publicada en los años 20, yo creo que está en consonancia con los problemas que tenemos hoy en día. Muchas gracias. Carolina Herrero Schell, de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha cursado el Máster en Igualdad de Género en las Ciencias Sociales de la Universidad Complutense, donde actualmente se encuentra cursando estudios de doctorado. La ponencia de Carolina Herrero Schell se titula La perpetuación de la violencia simbólica a través del canon literario androcéntrico, un análisis sociológico a la novela española contemporánea 1980-2015. Tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿No? Bueno, muchas gracias y gracias a todas las personas asistentes tanto físicamente como las que nos están viendo por streaming, que me consta que son varias. Bueno, el tema que voy a presentar, la publicación que he traído, forma parte de mi investigación doctoral, que es la perpetuación de la violencia simbólica a través del canon literario androcéntrico. En concreto, voy a dar una pequeña pincelada a lo que es el análisis sociológico que yo realizo a la novela española contemporánea comprendida entre los años 1980 y 2015. Cuando hablamos de literatura, partimos del hecho de que la producción cultural y el valor simbólico que se desprende de ella es un constructo social. Y por esta razón, desde la teoría sociológica, así como desde los estudios feministas y de género, la objetividad de los roles, de las normas y de los valores sociales que se arrastran, ¿no?, en la narrativa, son sometidos a la hermenéutica de la sospecha. Cuando estas concepciones se transmiten a través de la narración, también estamos transfiriendo un estancamiento social que da continuidad a las relaciones de desigualdad y de poder de un grupo, que serían los varones blancos heterosexuales, sobre el resto de identidades de género no hegemónicas. Y en este sentido, la reproducción de roles y estereotipos tradicionales de género en la cultura naturalizan formas de violencia invisibles que se esconden en la dominación masculina, que es un término que acuña el sociólogo Pierre Bourdieu. Este mismo autor profundiza en esta idea a través
del concepto de violencia simbólica. La violencia simbólica sería ese término que hace referencia a la relación social entre un dominador que ejerce un modo de violencia simbólica sobre el resto de dominados, los cuales no la evidencian o no son conscientes de la existencia de esta violencia que resulta indirecta, ¿no? Y en este aspecto el patriarcado se convierte en ese escenario idóneo en donde la simetría del poder permitiría esas prácticas de dominación a través de la reproducción de roles de género en la cultura. La violencia simbólica que se desprende de ese relato literario y de esos productos culturales influyen de forma directa en la forma en la que las identidades de género interpretan la realidad social, pero cómo también ellas se autoproyectan en ella. Y este entramado simbólico somatiza de forma progresiva unas relaciones de género asimétricas basadas en atribuciones monolíticas fundamentalmente asociadas a la dicotomía masculino-femenino, que a su vez están asociadas a los cuerpos sexuados hombre-mujer. A partir de la década de los 70 surge la crítica literaria feminista, que se mueve en una doble dirección. Por un lado, de construir el androcentrismo y por otro, reconstruir esa perspectiva de las identidades de género no hegemónicas que han sido invisibilizadas por la cultura patriarcal. En este contexto surge el interés desde los estudios feministas y de género en estudiar cuál es la representatividad de la feminidad en las obras de autoría masculina. Estas investigaciones parten de la idea de que los escritores dan a sus relatos una visión concreta, una visión individual, una visión particular de sus propias realidades sociales y que presentan una perspectiva que resulta limitada a la hora de la construcción de identidades de género que están al margen, ¿no?, de esos tradicionales roles y estereotipos tradicionales de género. Y es en este contexto en el que parte mi investigación doctoral. En la actualidad, desde la crítica feminista se está haciendo un enorme esfuerzo por reivindicar el trabajo de las escritoras que han sido invisibilizadas por el canon androcéntrico, y en este sentido yo coincido en que es fundamental que se restituya ese papel histórico, históricamente silenciado que han tenido las mujeres escritoras a lo largo de toda la historia de la literatura, pero me interesa mucho también conocer cuáles son las vías de actuación que existen en el canon literario androcéntrico a la hora de perpetuarse, ¿no? ¿Cuáles son esos dispositivos de género que emplea el canon androcéntrico para enrocarse y contar con esos autores encumbrados y canonizados por la crítica literaria que además no solo están ahí, sino que reparten ese poder entre un selecto club de amigos que obtienen los más prestigiosos premios y galardones a nivel nacional. En este sentido, la hipótesis de partida de mi tesis doctoral es que, bueno, es una pequeña aproximación, ¿no? Pero la novela española contemporánea producida entre los años 1980 y 2015, escrita por esos varones encumbrados por la crítica literaria androcentrista, continúa representando un imaginario simbólico que reproduce roles y estereotipos tradicionales de género, así como formas de violencia que se materializan con especial virulencia en la representación de las identidades de género no hegemónicas. Los objetivos que me planteo, muy resumidos, son tres: conocer cuáles son esos dispositivos que construyen las identidades de género en la novela contemporánea española de autoría masculina, averiguar si existe contenido sexista por exclusión, subordinación o distorsión, y conocer si existe una evolución generacional en la representación de las identidades de género en la literatura, tomando como referencia dos generaciones que son las que voy a estudiar. La generación nacida entre los años 1900... aquí hay un error, es la generación nacida entre 1940 y 1960, que serán esos autores que empezaron a publicar sus óperas primas, digamos, tras la muerte de Franco, ¿no?, a partir de los años 75-80, y que a día de hoy son escritores consolidados y reconocidos por la crítica y la academia. La selección, o sea, la muestra de estos autores la he rescatado a través de los galardonados por los Premios Nacional de la Crítica y el Premio Nacional de Narrativa. Me ha llamado la atención, cuando les tuve a todos delante, reconocer entre ellos a varios miembros de la Real Academia Española, que, como sabemos, luego son los que establecen las normas del propio lenguaje, que también a su vez crea un simbolismo, ¿no?
La otra generación que he tomado como referencia es la conocida como generación nocilla after pop. Es esa generación que nace entre 1960 y 1980. Son autores que se caracterizan por esa vanguardia creativa y por un cierto inconformismo frente al mundo literario convencional. Me interesaba conocer si en estas rupturas con la otra generación de autores también se introducía la perspectiva de género o por el contrario continuaban reproduciendo estereotipos y roles de género tradicionales. La metodología que voy a llevar a cabo, que estoy llevando a cabo, es tanto cuantitativa como cualitativa. En primer lugar, estoy realizando un análisis de contenido, que es esa técnica que nos permite analizar las ideas expresadas en el texto a partir de la cuantificación del significado del discurso. Esto lo voy a hacer a través de la herramienta metodológica del cuestionario, que incorpora preguntas abiertas y preguntas cerradas. En las preguntas abiertas, esos verbatims que voy rescatando, los utilizaré para, dentro de la metodología cualitativa, hacer un análisis del discurso de esos textos, ¿no? Entonces, para realizar este cuestionario y adaptar bien el objeto de investigación, la herramienta con la que voy a sacar la información, establecí una submuestra que me ha permitido llegar a una pequeña aproximación de los resultados preliminares. Que por supuesto, como comentaba, están pendientes de cuantificación en el cuestionario. Digamos que es el primer paso metodológico que he seguido. En esta primera aproximación he observado que, independientemente de la generación de estudio, el contenido de la novela contemporánea resulta sexista por exclusión, subordinación y distorsión. En estos resultados preliminares observo que una de las características del canon androcéntrico es el contenido sexista por exclusión y omisión presente en el discurso. Esto se hace patente en la falta de protagonismo que tienen los personajes femeninos, bien porque no aparecen en las historias o porque cuando lo hacen muchas veces ni siquiera cuentan con un nombre de pila. En esta primera aproximación también observo contenido sexista por subordinación y distorsión cuando se analizan las relaciones que mantienen los personajes femeninos con el resto de personajes. En este sentido, destaca la ausencia de sororidad y la negación de las relaciones entre mujeres. Por lo general, las apariciones de personajes femeninos están condicionados a la acción y la existencia masculina. En este aspecto también es frecuente que las relaciones, los vínculos y los contextos en donde se desarrolla la acción de los personajes femeninos se encuentran a su vez supeditados a las relaciones que mantienen con los varones. En definitiva, por lo que he constatado en esta primera aproximación, el canon androcéntrico presente en la literatura española consolida una representación de las mujeres caracterizadas por actitudes que la cultura patriarcal ha construido como femeninas, como pueden ser la sumisión, la pasividad o la domesticidad. Estos resultados preliminares constatan la necesidad de llevar a cabo un estudio empírico más exhaustivo que arroje información en profundidad acerca de los mecanismos que pone en marcha el canon androcéntrico para cronificar esa violencia simbólica en este campo. Y este es el punto de investigación en el que me encuentro ahora, inmersa en el trabajo de campo y en la recogida de información, que espero que en un futuro nos puedan arrojar más datos sobre esta cuestión y espero poder compartirlo con vosotras. Me gustaría terminar la comunicación con esta afirmación de Silvia Gilbert, que para mí es muy reveladora, y que dice: no solo lo personal es político, lo estético es político, lo literario es político, lo retórico es político. Y ni siquiera se puede abstraer lo que aparenta ser teórico de lo práctico, pues todo texto puede ser considerado en cierto sentido un gesto político. Muchas gracias. De la Universidad Jean Jaurès de Toulouse II, Francia. Ella cursa segundo año de maestría sobre cultura en las Américas y sigue clases y conferencias en el marco de una maestría de estudios de género. Trabajó desde el año pasado sobre el teatro infantil de Alfonsina Storni, autora argentina feminista, como es bien sabido. Y este año se va a centrar fundamentalmente en la articulación entre géneros literarios e identidades genéricas, para poner en evidencia la dimensión política y jerárquica de las normas de género, con las cuales Alfonsina Storni negocia en sus obras de teatro infantil. La ponencia se titula El cuestionamiento de la construcción naturalizada de los géneros
en creaciones literarias feministas, el caso del teatro infantil de Alfonsina Storni. Pues buenos días a todas y a todos. Quisiera primero agradecer al comité organizador de Noviembre Feminista por aceptarme en este coloquio y que permitieron participar a mi primer seminario representando un ponente. Les voy a presentar más en detalle el tema de investigación. Pues trabajo sobre Alfonsina Storni, autora argentina muy famosa sobre todo por sus poemas. La crítica literaria masculinista del siglo XX, así como la crítica feminista diferencialista, han construido, aunque con metas y estrategias distintas, un mito acerca de esta autora, valorando pues su obra poética, siendo la poesía el género de escritura femenina por excelencia, y dejaron de lado sus obras no poéticas, como sus escritos periodísticos y sus obras de teatro. Bien vemos, pues, para introducir mi tema, que la noción de género literario se basa en criterios sexuados y entonces se vuelve política. Quiero, pues, reflexionar sobre la noción de género como herramienta de análisis crítica, valiéndome de sus distintos sentidos y de la relación entre el género literario y su sentido de relaciones sociales de sexo o el género como gender. Los géneros literarios son utilizados por las normas hegemónicas para mantener una diferenciación sexogenérica en el campo literario y para mantener espacios jerarquizados a favor de una dominación masculinista. Al enfocarme en las obras de teatro infantil de Alfonsina Storni, quiero poner en evidencia que esta autora se sitúa en un locus inesperado en el campo literario, según los términos de María Luisa Femenías, y puede así perturbar las jerarquías establecidas entre los géneros en el campo literario argentino de aquella época y cuestionar, mediante su palabra feminista, la normatividad patriarcal en la construcción identitaria de los niños y las niñas. Primero voy a argumentar a favor de un uso político y crítico de la noción de género. Pues varios estudios destacan esta analogía entre géneros como genders y géneros literarios, para demostrar que toda clasificación hecha con reglas supuestamente objetivas acarrea una jerarquización. En el caso de la literatura, una jerarquización entre los consagrados géneros literarios y, al otro extremo, la paraliteratura o literatura considerada como menor, la literatura infantil, la ciencia ficción, etc. Esta clasificación responde pues a criterios sexuados. Los géneros literarios son valorados por críticos literarios, mayormente hombres. No hay entonces una autonomía estricta entre el campo literario y el campo social, según la teoría de Pierre Bourdieu. El campo literario además se estructura pues con la exclusión de las mujeres fuera de la autoría literaria, o solamente se les asigna a géneros menores como la literatura infantil. Sin embargo, dentro de este género, el canon está constituido por escritos de hombres como Andersen, Perrault, etc. Son escritos que son atravesados por discursos morales que naturalizan la dominación masculina. La literatura infantil de las mujeres, y sobre todo de mujeres feministas, tiene definitivamente una implicación política para resistirse a esta sexuación del campo literario y para cuestionar la naturalización de los roles de género en los escritos masculinistas. El sistema de género se inscribe dentro de un dispositivo enunciativo de nomofática teorizado por Michel Ledeuf. La nomofática es un código entendido como un conjunto de leyes, normas, discursivas y cognitivas que prohíben y en un segundo momento regulan la palabra de las mujeres, así como su acceso a los distintos campos de saber. Este marco restrictivo puede ser sintetizado en este esquema propuesto por Michel Soriano. Este marco inscribe el discurso de las mujeres dentro de un marco doméstico, en una relación generacional de doctora madura a jóvenes, y las mujeres tienen que hablar en un género o un tema propio que recrea y enseña la feminidad desautorizada al mismo tiempo. Y además el discurso de las mujeres recurre a un archivo masculinista.
En el caso de Alfonsina Storni, al elegir un género adecuado, el género de literatura infantil, se inscribe dentro del dispositivo de la nomofática, en el que una mujer madura se dirige supuestamente a auditores jóvenes. Sin embargo, subvierte el ideal masculinista del género de literatura infantil escrito por mujeres. En efecto, no se inscribe dentro de un marco doméstico. Al elegir el teatro como vector de su palabra, sus obras de teatro acontecen en las plazas públicas de Buenos Aires y en un espacio institucionalizado, el Teatro Labardén, lo que permite una ampliación de los destinatarios. Además, Storni juega con su ethos de poetisa o autora de escritura femenina y de maestra, considerados como menores en la sociedad patriarcal. Esto puede jugar a favor de una supuesta feminidad de sus textos y de un supuesto convencionalismo con respecto a las normas dominantes, lo que no va a ser definitivamente en sus textos. Y además, la estrategia de Storni radica en la novedad de su objeto literario. Storni es realmente una precursora en el teatro infantil. Pues al jugar con el carácter menor y doméstico de este género literario de literatura infantil, su palabra feminista o predicación hipertextual puede pues circular con cierta libertad dentro de este marco negociado en oposición a su teatro que va a ser censurado por la crítica literaria masculinista. Pues después vamos a ver concretamente las implicaciones textuales de la negociación de Storni con el marco de nomofática expuesto antes. Sus obras ponen en escena relaciones en el ámbito privado entre padres e hijos y hijas, pero Storni se vale de este marco para mostrar y criticar la violencia de estas relaciones familiares basadas en la imposición de un orden patriarcal a los niños y a las niñas y que fomentan una construcción binaria y naturalizada de los géneros, apoyada por las instituciones como la escuela. Primero, en Pedro y Pedrito, Storni crea nuevos personajes arquetípicos propios de la cultura popular argentina, del ámbito circense. El padre es domador y la hija es una écuyère. Ambos papeles son metáforas del sistema de dominación que prevalece en el campo social. Bien vemos la analogía fonética y semántica entre domador y dominador, y con el papel de la hija, Storni pone en tela de juicio la erotización del cuerpo de las mujeres desde la adolescencia. En efecto, la hija en la obra es el objeto de una mirada exclusivamente masculina. La obra, con esta cita, representa la apropiación de las mujeres desde la niñez, según el sentido de Colette Guillaumin. La hija es la propiedad del padre y él se adueña de su individualidad y de su cuerpo mediante el baile forzado. Esta apropiación se consigue mediante una doma con dos fases. Una doma discursiva mediante amenazas, obligaciones, imperativos, y una demostración de fuerza, pues aquí alude a su látigo, a una cadena también. Y bueno, estas domas acarrean un efecto ideológico, es decir, la naturalización de esta relación de poder mediante una interiorización, es decir, que la hija a lo largo de la pieza obedece a su padre y nunca se revela. Mediante la exageración del rol del domador, Storni pues critica la organización de las relaciones sociales de sexo y la construcción de la identidad de las mujeres obligadas a obedecer a las órdenes patriarcales para el propio placer de los hombres. En Jorge y su conciencia es un diálogo en un espacio privado. Jorge dice que ha hecho un acto heroico que resulta ser coser un botón. Bien vemos que este acto tiene una implicación de género, ya que Jorge identifica este acto como un acto femenino, entre comillas, y para él equivale a ser excluido del grupo masculino, del grupo de los hombres. La obra representa la performatividad del género en el sentido de Judith Butler. En esta cita, Jorge cita explícitamente la norma de la heterosexualidad obligatoria
basada en el binarismo del sistema del sexo-género. La norma heterosexual produce pues los efectos que nombra, es decir, que Jorge se identifica como hombrecito y la construcción de la masculinidad pasa por el rechazo y la abyección de lo que considera ser femenino. Podríamos pensar también que esta cita expresa una norma homofóbica al ser identificado como femenino y con la polisemia del término perrico o periquito. Pues al representar el malestar del niño, como pueden ver en esta cita, Storni cuestiona la violencia naturalizada de estos performativos que construyen el sujeto mediante una serie de imposiciones, abyecciones y castigos, el castigo presente en la risa de los demás, por ejemplo. Muestra así que el género no es una construcción fija y así visibiliza y pone en tela de juicio la categorización binaria de los géneros que excluye otras modalidades genéricas. Pues para concluir, mediante esta analogía hecha entre el género literario y el género como gender, quise poner de relieve que Storni juega con el espacio doméstico para convertirlo en un espacio político atravesado por relaciones de dominación. Sin embargo, aunque sus piezas se hayan difundido bastante en el espacio público de Buenos Aires, la dimensión masculinista del campo literario argentino hizo que sus piezas fueran editadas póstumamente, pasaron por la censura y 3 quedan todavía sin editarse en los archivos del Teatro Labarthe. Ahora el trabajo de la crítica feminista radica en visibilizar y difundir estos textos callados por la configuración masculinista de los campos del saber. Una lectura feminista puede también poner de relieve que los discursos feministas se sitúan en los intersticios de los discursos e instituciones hegemónicos para proponer, según Teresa de Lauretis, una construcción distinta, múltiple, ampliada de los géneros, basada en la heteronomía y en la transgeneridad. Pues muchas gracias a todos. Andrea Carbajo de la Guerra, de la Universidad Complutense de Madrid. Ha estudiado grado en español, lengua y literatura, así como ha realizado el máster en literatura española en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente está matriculada en el programa de doctorado con un proyecto enfocado o centrado en la narrativa de mujeres del siglo XX. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí y principalmente al comité por organizar este congreso y brindarme la oportunidad de formar parte de él. Antes de iniciar, sí quisiera dedicarle esta ponencia a la única persona que me ha hecho caso a la hora de leer a Ana María Mos, que es Lucas Pérez, mi cuñado. Muchas gracias, Lucas. Bien. Ana María Mos, nacida en Barcelona en 1947, conocida por ser la única mujer entre los novísimos, fue defensora de sus ideales desde su primera producción literaria. En sus inicios, y hasta 1973, cuando se publica Walter, ¿por qué te fuiste?, la última novela del periodo que me corresponde tratar, lo hizo al amparo de la encriptación del mensaje, bajo la amenaza de una censura que prohibía la posibilidad de la inserción de sentencias que pudieran considerarse de carácter revolucionario. No obstante, tras la sombra del incumplimiento obligado, podemos acceder a una serie de motivos subversivos, siempre contrastados con la presencia de personajes afines a los ideales del régimen franquista. En Julia, su primera novela, publicada en 1970, nos introduce en la mente de una joven de 20 años, perseguida por una infancia tormentosa, que desemboca en el desconocimiento de la propia identidad, potenciado por el desdoblamiento del guión. Desatendida por su madre a lo largo de su niñez y de su adolescencia, carece de la relación que, en palabras de Alicia Redondo Goicoechea, es clave en el proceso de concienciación femenino. A partir del reconocimiento de su desamparo, buscan las mujeres de su entorno un modelo que seguir, enfrentándose a un mundo patriarcal donde su propio abuelo, anarquista declarado que defiende la libertad como único derecho ineludible del ser humano, desprestigia el sexo femenino al promulgar que la educación de la mujer es una idea desestimable. Algo que se perpetúa a lo largo de la narrativa de Mos,
quien sufrió personalmente este prejuicio sexista. En esta obra, Ana nos deposita la fortaleza en los personajes femeninos. Así, nos encontramos con la abuela Lucía, que encarna los valores del régimen franquista, una tirana en toda regla, sustentadora del equilibrio familiar, que controla los movimientos de los integrantes de su círculo. Tenemos, por otra parte, a la madre de Julia, cuya seguridad en sí misma provoca la frustración del hombre, con miras a la ruptura del matrimonio pero sin atreverse a ejercerla por miedo al escándalo. Está también Eva, la profesora de literatura de quien Julia se enamora, ejemplo de mujer independiente cuya capacidad de control es igual a la de la abuela Lucía. Con el personaje de Julia se nos presenta la primera figura homosexual en la trayectoria de Ana María Mos. Como he mencionado con anterioridad, la novela se publica en 1970 y aquí me veo obligada a mencionar que ve la luz 8 años antes que la famosa obra de Esther Tusquets, El mismo mar de todos los veranos, de la que Julia es claro antecedente y sin embargo ha quedado eclipsada por el lesbianismo explícito del mismo mar. Si bien es cierto que la homosexualidad no se evidencia en Julia, Ana Mos, quien seguramente se dejó llevar por un proceso de autocensura, nos ofrece ciertas pistas que no dejan lugar a duda desde el inicio, como la frase «sentía una enorme pasión por Eva», que en su época pudo interpretarse, creo yo, como una inocente admiración basada en el poder intelectual. La crítica no quiso ver el lesbianismo de Julia en el momento de su publicación, de modo que el punto de mira cayó sobre sus conflictos de identidad, tergiversándolos a través de una terminología freudiana que incluye el complejo de Edipo o la ansiedad fálica. En cuanto a la opinión del autor acerca de la homosexualidad, Ana Mos declaró en una entrevista con Geraldine Nichols que la masculina es mucho más obvia que la femenina, que por el contrario se descubre más sutil, más ambigua, y así construiría las relaciones homosexuales en sus relatos, donde no otorga a los hombres la carga emocional que sí depositan las mujeres. Ellos se esconden para mantener relaciones sexuales y las mujeres esconden su deseo de las mismas. Walter, ¿por qué te fuiste?, quizás su obra más polémica, constituye un buen ejemplo al respecto. En esta novela, que sufrió, con señala Linda Gowlevin, un total de 45 cortes por parte de la censura, Mos accede con más fuerza a los motivos subversivos ya expuestos en Julia tras despojarse del proceso de autocensura, con la defensa a ultranza de la liberación sexual de la mujer y el ataque al papel de ángel del hogar al que se ha visto relegado frente a la figura de la soltera, que aparece ensalzada en sus textos al combatir todos los aspectos negativos que, en opinión de su círculo, encierra el concepto de solterona. Asimismo, apunta Levin, Mos introduce aquí el motivo de la menstruación y se burla de los mitos instalados en las chicas jóvenes a través de la superstición de sus madres. La desmitificación de las visiones estereotipadas concernientes a la sexualidad femenina se combina con un punto de vista aún más satírico del machismo y la actitud misógina propagada por la Iglesia Católica. Ya lo había hecho anteriormente en el cuento Ese chico pelirrojo a quien veo cada día, donde la protagonista declara a una de las monjas de su escuela: «Hermana, es que esta noche me he convertido en mujer. Es verdad, lo juro por Dios, se lo puedo demostrar, incluso me sale sangre. Por lo visto me he reventado por dentro y del reventón saldré yo, pero en mujer». Como se ha visto hasta ahora, en todas sus producciones literarias de los 70, es común encontrar como enemigos de la libertad individual a personajes afines al régimen, católicos, sexistas y fascistas. Es, en mi opinión, la introducción de fragmentos por parte de personajes opresores que tildan a la mujer como aliada del diablo, al desear su independencia y al provocar el apetito sexual de los hombres, lo que serviría una vez más para que el lector de la época eludiera la verdadera protesta. En Walter, ¿por qué te fuiste?, nos encontramos con que Julia, de nuevo, uno de los personajes más reiterados en la narrativa de Ana María, ha sido encerrada en un sanatorio para evitar el escándalo tras haber intentado suicidarse a raíz de la incomprensión por parte de su círculo, motivo al que se añade, por supuesto, su lesbianismo. No obstante, pese a estar entre rejas, se alza como la única que ha conseguido escapar de la hipocresía, la única a quien no le ha importado la opinión pública. En definitiva, el único personaje que puede enorgullecerse de haber luchado por su liberación. Mucho más explícita sería su actividad de protesta tras la muerte de Franco, en sus colaboraciones para la revista Vindicación Feminista, publicada desde el 1 de julio de 1976 hasta el 1 de julio de 1979.
donde arremete con más fuerza contra el patriarcado es en sus cuentos Nena no te enfilis, diario de una hija de familia. Denuncia, en una clave de humor que sirve para potenciar el mensaje, una pluralidad de motivos que afectaban y aún afectan a la mujer, como la banalidad con que se trata el acoso, al restarle importancia y escudarlo en términos de juego inofensivo o halago. La violación, los apelativos misóginos basados en la estética o en sus relaciones sexuales sin ataduras, promovidos también por las propias mujeres. La desvalorización en los espacios profesional y académico, o la falta de derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo con la prohibición del aborto. Lleva a cabo la denuncia desde la perspectiva de una niña que aprende y evoluciona progresivamente a lo largo de la colección al recibir las ideas de su prima venida de Ámsterdam, quien resulta ser en el último cuento una habitante de Marte que se había planteado salvar al mundo de las leyes impuestas por el patriarcado y, ofendida por su derrota, regresa a su planeta natal tras declarar que no hay salvación posible para la estupidez humana. Destacaría, de entre sus relatos, por su originalidad y por la concentración de la protesta al empujar a las mujeres a la rebeldía y liberarse de cualquier tipo de presión, el publicado en el número 9, donde incluye un manifiesto titulado Los 10 mandamientos de la mujer del futuro, con la imitación del discurso prohibitivo religioso. Estos mandamientos serían: 1. No tendrás como Dios ni a ti misma. 2. No tomarás el nombre de Emma Goldman en vano. 3. No santificarás ninguna fiesta, pero podrás organizar las que quieras y con quien quieras. 4. No honrarás padre y madre, porque mental y emocionalmente dejaste de tenerlos al alcanzar uso de razón. 5. No levantarás falsos testimonios ni mentirás para tus adentros. Por el contrario, deberás hacerlo una vez al día, por lo menos respecto a tu padre, madre, hermanos mayores, familiares, profesores, jefes, etc. Es decir, todo aquel que pretenda o cree ejercer autoridad sobre ti. Y para practicar, procurarás hacerlo una vez al mes en el Palacio de Justicia. 6. No cometerás acciones impuras si no lo deseas. De lo contrario, si lo deseas, no te retendrás, sin importarte lugar, edad, condición civil, sexo, raza ni parentesco. Respecto a las acciones impuras, es el único apartado donde todos somos hermanos. 7. No desearás la mujer de tu prójimo si no te gusta, no el prójimo, sino su mujer. 8. No matarás si el prójimo no se pone pesado. 9. Dirás no antes de que te pregunten. Después siempre hay tiempo para rectificar. 10. No obedecer ni por equivocación. En caso de error, como penitencia, te imaginarás sacando brillo a las botas de un SS o, si esto es muy difícil, a los zapatos de tu padre. Desgraciadamente, la colección Nena no te enfilis no ha envejecido, y si a alguien sorprende parte del contenido de los cuentos, es el contenido surrealista, una de las marcas de identidad de la autora, como los Reyes Magos que se entregan a la drogadicción porque los niños, absorbidos por el capitalismo, ya no creen en la magia, o sus camellos parlantes, o la madre de la protagonista, que resulta ser en realidad, en el último cuento, y cito textualmente, un travesti, un señor divertidísimo que se llama Manolo y está como quiere, que le pareció divertido gastarle una broma a un señor, mi padre, que dijo a sus compañeros de mesa: maricones al paredón, mientras él, Manolo, mi madre, cantaba la española cuando besa es que besa de verdad. Muchas gracias. Finalmente, Emma Riquero Álvarez, de la Universidad Complutense de Madrid, nació en Oviedo, Principado de Asturias, donde cursó estudios de Derecho y se graduó en Lenguas Modernas y sus Literaturas por la Universidad de Oviedo, con especialidad en lengua alemana, además de lengua francesa e italiana. Ha sido miembro de numerosas comisiones y órganos académicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo y ha realizado cursos en distintas universidades europeas. Desde el año 2015 es miembro de AUDEM, Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres, y actualmente cursa un máster en Estudios Literarios por la Universidad Complutense de Madrid y es, asimismo, colaboradora en el Departamento de Filología Alemana. El título de su ponencia: El ideal femenino a través de la literatura, Sophie von La Roche versus Goethe.
Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer al comité organizador de estas jornadas por organizar las jornadas y también por darme la oportunidad de participar en ellas. Y por otro lado, y aunque hoy no esté aquí, me gustaría agradecer a una de mis profesoras de la Universidad de Oviedo, a Margarita Blanco-Hölscher, profesora del Departamento de Filología Alemana, por guiarme y por ayudarme tanto en esta investigación. Como ya se ha dicho, el título de mi ponencia es El ideal femenino a través de la literatura, Sophie von Agolf versus Goethe. El fin de esta investigación es la comparación, desde una perspectiva de género, de dos novelas de formación alemana, dos Bildungsromane del siglo XVIII, que son Die Leiden des jungen Beaters de Goethe, en español Las desventuras del joven Beata, y por otro lado una novela de formación escrita por la autora Sophie von Agolf, titulada Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim, que no está traducida al español, sí al inglés, por si a alguien me interesa, bajo el título The History of Lady Sophia Sternheim. Podríamos decir entonces de forma muy resumida que esta investigación estudia los ideales femeninos que proponen ambas obras y ambos autores a través del análisis de sus protagonistas femeninas. Pero para llegar a esa comparación creo que es necesario hacer un pequeño resumen de las épocas previas a la publicación de ambas novelas, que son 1771 en el caso de Sophie von Agolf, 1774 en el caso de Goethe. Las épocas previas son Ilustración y Romanticismo, y esta investigación hace un pequeño análisis de la situación de la mujer en cada una de estas épocas para que después sea más sencillo comprender ambas protagonistas femeninas y la propuesta de los ideales de mujer que hace cada autor y autora. Comenzamos con la Ilustración. Creo que es una época que no necesita mucha presentación, es conocida de sobra por todos, es el siglo de la razón, de la salida de la Unmöglichkeit, como decía Kant, de la minoría de edad mental, el siglo de la Revolución Francesa, el siglo de las luces, pero en lo relativo a la mujer creo que no hay mejor descripción que la que hizo Cristina Molina en uno de sus libros, que se titula Dialéctica feminista de la Ilustración, del año 94, cuando dijo que el siglo de las luces se negaba a iluminar el reducto de oscuridad al que había sido relegada la mujer. La Ilustración, como todos sabréis, estaba capitaneada por el liberalismo como movimiento político principal, y es este liberalismo el que desarrolla toda una teoría económica que ya venía gestándose desde la Revolución Inglesa de 1688, y es precisamente esa teoría económica la que propone por primera vez la dicotomía público-privado. Esta dicotomía afirma que en la sociedad existen dos esferas, una esfera de lo público, de lo visible, de lo socialmente importante, lo abierto al reconocimiento social, que estaba reservada a los hombres, y la existencia de una esfera de lo privado, lo no visible, lo doméstico, por supuesto lo socialmente no importante, que estaba reservada para las mujeres. Además, en esta esfera privada doméstica no tenían cabida todas esas promesas ilustradas de universalidad, justicia e igualdad. Toda esta teoría de la dicotomía público-privado fue defendida por autores de gran influencia y de gran calado como John Locke o Jean-Jacques Rousseau, a que muchos consideran el padre del patriarcado moderno, y que en esta investigación es especialmente relevante, ya que en muchas de sus obras, pero especialmente en una, que es Emilio o de la educación, propone un ideal femenino que perdurará mucho en el tiempo y que se reflejará además en obras literarias posteriores. Para él, la mujer encarnaba los instintos preilustrados, no era un ser racional, y tenía una serie de características innatas, como eran la debilidad, la pasividad o la dependencia. Frente a este movimiento patriarcal ilustrado surge la conocida como primera ola del feminismo, según la cronología de los estudios europeos, de la mano de autoras como Lynn de Gush o Mary Wollstonecraft, que reivindicarán para la mujer, o lo intentarán sin mucho éxito, los mismos derechos que la Revolución Francesa había concedido al hombre. La siguiente época es la época del romanticismo, que para muchos supone una ruptura con el pensamiento ilustrado, implica la lucha de la pasión contra la razón, el sentimiento contra la frialdad ilustrada, pero en lo relativo a la mujer no solo no supone una ruptura con la mentalidad de la época previa, sino que el romanticismo desarrolla y afianza en la sociedad todas esas ideas misóginas que ya se habían ido gestando en la Ilustración. Tras esa primera ola de feminismo que he mencionado hace un momento, surge en Europa una reacción conservadora y patriarcal, secundada por muchos autores, muchas personalidades y muchos filósofos, ante esa lucha por la igualdad de sexos que pretendían.
Todos ellos ven en esa primera ola del feminismo una afrenta contra la sociedad patriarcal jerarquizada y quieren combatirla. Algunos autores, como Amelia Valcárcel, denominan esta corriente como la misoginia romántica, que fue defendida por autores como Hegel, Schopenhauer, Nietzsche o Kierkegaard. Y bueno, lo ideal ahora mismo sería poder explicaros la cuestión de género dentro de la filosofía de cada autor, pero dado el tiempo del que dispongo, me voy a quedar con un concepto que desarrollan todos ellos y que personalmente creo que es el que más se va a reflejar y más va a influir en la literatura posterior, que es el concepto de mujer como absoluto, la mujer como algo insondable e incomprensible. El concepto de mujer entonces sería aplicable a todas y cada una de ellas y convierten a la mujer en algo genérico. Surge entonces la figura de mujer como madre, la figura de mujer como esposa, la figura de mujer como hija, pero en ningún caso la figura de mujer como un individuo. De esta manera se aleja a la mujer de la sociedad real, se aleja a la mujer de la ciudadanía y consecuentemente es mucho más fácil despojarla de sus derechos como ciudadana. Hasta este momento tenemos entonces un único ideal femenino, que es el ideal que muchos denominan rusoniano, es un ideal femenino patriarcal y conservador. Pero en la segunda mitad del siglo XVIII se produce un cambio a nivel social que afectará y modificará la situación de la mujer. Se produce el ascenso de la burguesía y esta se asienta como clase social dominante. La familia burguesa adquiere un poder y una solvencia económicas que no habían tenido hasta ese momento. La mujer ya no está tan relegada a la esfera doméstica, comienza a tener más tiempo libre, comienza a tener acceso a la cultura y a la literatura, su formación comienza a ser un poco más amplia y entonces es cuando surge un ideal femenino burgués que propone una mujer ya no tan rusoniana, cuyas habilidades sí pueden ser aprendidas, no son necesariamente innatas y que ya no encaja tanto en ese concepto de mujer como sujeto dependiente, pasivo y débil. Estas épocas, este siglo, termina entonces con la existencia de dos ideales, el rusoniano y el burgués, que son los ideales que tendremos en cuenta para el análisis comparativo de las dos novelas de formación. Antes de comenzar la comparación de las novelas, me gustaría explicar el porqué estas dos novelas precisamente, y es que las novelas de formación, como muchos sabréis, son novelas en las que se da más importancia al desarrollo personal del protagonista, a su evolución como individuo, más que a la trama o a la historia. Y esto permite acercarse mucho más a la psicología del personaje y a la mentalidad de la época. Las dos protagonistas femeninas son, en el caso de la novela de Goethe, Carlota, y en el caso de la novela de Sophie von La Roche, Sophie. Y para el análisis de estas novelas me he centrado sobre todo en dos aspectos principales. Uno es la visión de la mujer como individuo y su papel en la sociedad, y por otra parte la visión que el autor y la autora respectivamente ofrecen del amor y del matrimonio en las obras. Muy resumido podríamos decir que la novela de Goethe, en la novela de Goethe queda claramente reflejado un ideal rusoniano. Carlota, su protagonista, es una mujer pasiva, dependiente, poseedora de todas estas cualidades innatas que Rousseau consideraba innatas en la mujer. Está replegada totalmente a la esfera doméstica y su formación en ningún momento tiene relevancia y en ningún momento se ve como una posible vía de emancipación respecto al hombre. En cambio, Sophie von La Roche, a través de su protagonista, refleja un ideal de mujer mucho más activa. Ya no encaja tanto en ese perfil rusoniano que comentábamos antes, es una persona culta y mucho más formada que la protagonista de la otra novela. Además existe una gran diferencia en la voz que cada autor le concede a su protagonista. En la novela de Goethe, por ejemplo, Carlota no tiene una voz activa, ambas son novelas epistolares, pero en un momento Carlota escribe de primera mano las cartas. A Carlota solo la conocemos a través de los ojos de Beata, que es el protagonista masculino, y es quien se encarga de escribir todas las cartas. En cambio, la protagonista de la otra novela, de Sophie von La Roche, escribe ella misma las cartas y entonces sus pensamientos, sus opiniones y sus preocupaciones cobran una importancia que no tenían los pensamientos o las opiniones de Carlota en la novela de Goethe. El segundo aspecto que he analizado es lo relativo al amor y al matrimonio. Existe una clara diferencia también entre el autor y la autora. Para Goethe, el amor es una fuerza capaz de trastocar la vida de sus protagonistas, especialmente la de Carlota, sin que ella pueda hacer nada por evitarlo. Es el eje vertebrador de toda la vida de Carlota.
En cambio, en la novela de Lagos, en Sophie Sternheim, la autora descentraliza el amor y descentraliza el matrimonio como meta única en la vida de la mujer. En esta novela existen muchísimos personajes femeninos que son independientes, son autosuficientes, y para la autora el amor es una parte posible, no totalmente necesaria, de la vida del sujeto femenino, entre otras muchas, pero en ningún caso es el elemento central de su existencia. Y ya para terminar, me gustaría destacar la figura de Sophie von Lagos, porque creo que es una de las grandes olvidadas en las letras alemanas y en las letras europeas. Muchos afirman que el propio Goethe se basó en su novela para escribir su novela Beata. Fue además una de las primeras grandes novelistas europeas, fue la primera autora alemana en fundar una revista escrita por y para mujeres en el año 1783. Antes incluso de que naciesen las grandes autoras que caracterizan el siglo XIX, como son Jane Austen o las hermanas Bronte, ella ya había escrito varias novelas de formación, varios diarios de viajes y también varias novelas epistolares. Y además a todas ellas intentaba dotarlas de un tono educativo y moralizante para la mujer, así como introducir cambios en lo relativo a la idealización del sujeto femenino. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos los participantes en esta mesa redonda que, como hemos dicho, titulada Críticas de resistencias feministas en los estudios literarios, ha sido variada. Se ha hablado de la crítica de resistencia feminista en España, la ponencia sobre Ana Moix y la ponencia del estudio de la narrativa escrita por varones para evidenciar los rasgos patriarcales que pudieran desprenderse a lo largo de esta narrativa. También Argentina con Alfonsina Storni y su literatura infantil, los países anglosajones también representados aquí por Virginia Woolf y Judith Butler, y también hemos tenido Sophie von Lagos por parte de literatura alemana. Es decir, estas críticas, resistencias feministas en los estudios literarios que van dirigidas, como también se ha comentado, a transformar el canon. Un canon que en literatura, igual que en otras artes y en otros modelos sociales, está dominado por un sistema patriarcal, pero que gracias a estas ponencias y a estas resistencias concretas que tenemos hoy aquí en la mesa, que ahora abriremos un coloquio, pues se va modificando. Se va modificando gracias a todo esto. Y ya podemos ver, yo creo, si luego podemos hablar un poco de eso, ya podemos ver algunas, vamos a llamarle grietas, ¿no? Que este canon masculinista, machista y rígidamente patriarcal al que estamos sometidos, pues creemos que se puede y se va modificando. Bueno, pues abrimos un coloquio para hablar o comentar de lo que os parezca a los ponentes de esta mesa redonda. A ver, hay algunas preguntas. Sí, sí. Buenos días, mi pregunta es para Carolina Herrero. Me ha parecido muy interesante tu investigación. Te quería preguntar qué peso tienen en tu investigación los pactos de los que hablabas, como cuando hablabas de que la literatura hecha por hombres al final parece un club de amigos. Me gustaría preguntarte qué peso tienen esos pactos, como decía Celia Amorós, como elemento constituyente de las relaciones de poder, y también si contemplas en tu investigación la invisibilización de otras identidades que no sean femeninas en el sentido tradicional de la palabra. Gracias. Pues los pactos entre varones en este caso tienen una importancia fundamental desde el primer momento, o sea, para que la obra sea conocida, ¿vale? Y luego, desde luego, para que estos premios de los que comento, que son los que canonizan en definitiva a esos autores,
pues es que yo aquí no lo he podido traer porque era la comunicación muy breve, pero yo lo que estoy analizando también es que los propios jurados en donde participan, o sea, los propios jurados de estos premios, el Premio Nacional de la Crítica y el Premio Nacional de la Crítica, están conformados en su mayoría por varones, que al final son los que siguen perpetuando que participen estos señores, que son siempre, sobre todo los de la generación del 40 y del 50, que son siempre los mismos, y son también los que se encargan luego de participar en otros jurados, que son los que también valoran a estas generaciones más jóvenes, como puede ser en este caso la conocida como generación nocilla. En la investigación hablo de identidades de género no hegemónicas, y aquí pues intento romper un poco con el feminarismo de lo masculino y lo femenino. Lo que pasa es que me resulta muy complicado porque están totalmente invisibilizadas en este tipo de literatura escrita por este tipo de varones. Estoy haciendo un esfuerzo importante para sacarlos a la luz. Bueno, en primer lugar, felicidades a las 5, ha estado muy bien, me han encantado las comunicaciones. Y yo te quería comentar a ti, Carolina, que, bueno, supongo que lo conocerás, pero por si acaso, Laura Freixas tiene un libro llamado Literatura y Mujeres, bueno, es que yo creo que es muy, vamos, que viene bien al caso y da los datos editoriales de lectura de hombres y mujeres y premios y demás, pero bueno, queda simplemente la apunte. Sí, es muy interesante ese libro, y además es que es un libro escrito todavía en el siglo pasado, y ya allí, o sea, ella se constató este problema, y sobre todo como en la crítica literaria pues es al final quien encumbra a estos autores, que yo no discuto que su calidad literaria, no analizo eso ni estoy experta en estudios literarios, pero desde luego, independientemente de la calidad de sus escritos, que pretendidamente es muy buena, lo cierto es que siempre son los mismos. O sea, siempre son los mismos, y los que se reproducen y se perpetúan pues los mismos, y con sus realidades particulares, que al final las hacen universales y genéricas cuando no lo son. Hola, buenas noches. Yo quiero preguntar a Daphnes, la autora anterior, o la expositora anterior, que es Emma, nos explicó por qué estudiar estos dos, autor y autora. En tu caso, me inquieta mucho por qué estudiar a esta escritora argentina, a partir de dónde surge hacer este análisis de su literatura infantil. No, primero que quería, pues, solo conocía su poesía y bueno, poco a poco me di cuenta de que su obra era muy amplia y bueno, que sus textos de literatura infantil no estaban conocidos y eso me animó mucho porque, bueno, para mí es importante hacer... O sea, para que la investigación sea útil, bueno, hay que descubrir nuevos textos así callados por la crítica literaria tradicional, y eso me animó mucho en estudiar estos textos de literatura infantil, de teatro infantil. Sí, es una pregunta para Alberto. Tengo una duda. Fundamentalmente hablas de lesbiana masculina, lesbiana femenina. Entonces me pregunto, la parte, mis amigas trans hablan también de trans femenina, lesbiana, trans masculino, lesbiana, y luego distinguen entre cisgénero. Tú planteabas la corporalidad, el cuerpo, como un interrogante, y lo planteabas al final. ¿Cómo manejas esta visión un poco queer también? Sí. Bueno, pues como he anunciado al principio, o sea, realmente a través de la novela de Orlando y a través de este personaje como protagonista principal y de algún otro personaje de la novela, realmente se puede analizar mucho más allá de todo esto. Por eso he querido mencionar así un poco por encima. Realmente, como la comunicación era corta, pues para ilustrar esa transformación del género, pues he decidido hablar de la transformación de Orlando
cómo es obligada a feminizarse al tener un cuerpo femenino y cómo luego ella, con su cuerpo femenino, lo masculiniza de alguna forma. Pero claro, sí, Orlando, en consonancia con los estudios queer y feministas de la mujer y de homosexualidad, se puede analizar en clave de trans, de transgénero, incluso aparte de la lesbiana masculina se podría plantear si va más allá de esa lesbiana masculina y plantea ese gusto por la actuación, por el performance a través del drag king. También podría decirse, se podría analizar Orlando en clave de las personas intersexuales. Por ejemplo, Orlando, ella no se somete a un cambio de sexo voluntariamente, entonces podríamos plantear también esa cuestión, ¿no? Porque es un tema que trata mucho Judith Butler en sus obras, porque un bebé al nacer, cuando no tiene unos órganos sexuales claros de hombre o de mujer, se somete a una cirugía por el problema que podría plantear en la sociedad el no tener esos órganos bien definidos, que también define pues, que seas un hombre y que seas una mujer. Entonces yo lo que quería plantear es que realmente el género va mucho más allá que ser hombre, ser mujer, que hay muchas más posibilidades y que a través de este personaje, a través de muchos personajes de Virginia Woolf, pero sobre todo de esta obra de Orlando, que sería el personaje que los personifica a todos, cómo rompe ese binario y cómo plantea esa posibilidad abierta no solamente de un tercer género, sino de muchísimas posibilidades. Y por supuesto la lesbiana masculina sería solamente una de esas posibilidades. En primer lugar, daros las gracias a todas y en segundo lugar hacer una pregunta que quiera responderla, que es ¿cómo creéis que podemos combatir dentro de la universidad el poco espacio que tiene este tipo de crítica? Al menos nosotras como estudiantes del grado de literatura vemos como la crítica feminista está relegada a ser una anécdota y muchas veces nos sentimos impotentes porque no sabemos muy bien cómo seguir adelante con este tipo de estudios o cómo incluirlos en los grados de literatura. Y más o menos saber vuestra visión acerca de esto. ¿Se puede decir algo breve? Yo como persona que me especializo estudié filología inglesa aquí en la Complutense y me quise especializar en literatura y era mi mayor interés. Yo realmente toda esta crítica y esa lectura de la mujer y esa lectura que va más allá de la mujer, de la lesbiana, del trans, de la homosexualidad, realmente en la universidad en sí no se aprende. O sea, Virginia Woolf siempre se plantea como una autora importante, metida en el canon modernista, pues más que nada por la forma en la que escribe, no en sí por el contenido, se ve muy de pasada y yo creo que lo que hay que hacer es pues, seguir animando desde el alumnado pues, a todas las profesoras y profesores a hacer ese tipo de lecturas y digo yo que en algún momento la Complutense, al igual que hay en otras universidades, pues generará algún departamento de estudios de la mujer y de estudios de género y habrá alguna asignatura o algún curso específico para ello. No sé si puedo contestar algo. El Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense ha venido realizando desde hace ya muchísimos años estudios feministas, estudios sobre literatura angloamericana, precisamente poetas angloamericanas, también españolas. El programa de doctorado, ahora en boga en la actualidad, abre sin duda campos para ello. El congreso anual que realiza Filología Inglesa de Women's Studies también incluye estudios feministas, desde el ángulo feminista, sobre literatura escrita por mujeres, concretamente literatura, bueno, hay más cosas, pero literatura escrita por mujeres sí que desde la universidad, por no es lo ideal,
pero sí que hay también, ¿no? También hay un máster de estudios feministas en los que se incluye algo de literatura. Bueno, queremos decir que dentro de lo que cabe, la Universidad Complutense no es precisamente en la que menos se habla de estudios literarios escritos por mujeres. Yo, como he estudiado tu carrera, te entiendo perfectamente, y la verdadera pena es que tienes que elegir asignaturas optativas para conocer a las mujeres escritoras con un poco más de profundidad. En el caso del grado, la mujer como sujeto y objeto literario, y en el caso del máster, la optativa, que al parecer han estado pensando en suprimirla, que es narrativa femenina del siglo XX, que gracias a ella conocí a Ana María Mos. En mi caso la impartía Alicia Redondo, maravillosa, y la pena es eso, que no solo están bastante soslayadas en los estudios obligatorios, sino que tienes que elegir por ti misma conocerlas. A mí me parece bastante revelador. Bueno, si queda alguna cuestión más tiene que ser muy breve porque hemos empezado con algo de retraso y nos hemos pasado de tiempo, cosa que está muy bien porque eso quiere decir que han despertado muchas inquietudes las comunicaciones de las compañeras, y recordaros a quienes hacéis las comunicaciones, una vez terminéis en la mesa podéis acercaros en la recepción a recoger vuestros certificados para que vayamos haciéndolo de forma gradual y evitar aglomeraciones. Ahora tenemos un café en esa sala de ahí, que veis ahí a través de los cristales, y podéis acceder o bien por la puerta de salida bordeando este espacio, o por donde hemos entrado o bordeándolo de igual manera. Nos vemos aquí en unos 20-25 minutos para dar paso a la mesa 2. Gracias.